Vamos a calcular dominios vamos a hacer ejemplos de dominio de función. ¿Sí? Tenemos este ejemplo, dado el conjunto A, 1, 2, 3, 4, se define la función f con dominio en A, o sea, este es el conjunto, este es el dominio, donde tenemos que la función escrita a través de pares ordenados, ¿sí? Es 1, 1, ¿sí? X1, Y1, ¿sí? Recordemos que la función escrita en pares ordenados quedaría de esta forma, X y la función evaluada en X, ¿sí? Donde esto es Y, ¿ok? Bien, aquí tenemos la función y nos piden hallar P más K. Entonces, aquí tenemos entonces los pares ordenados que pertenecen a que conforman la función, ¿sí? Y procedemos a resolver de la siguiente manera, ¿sí? ¿Okay? Entonces, f es una función, ¿verdad? Y aquí tenemos su dominio, ¿sí? Ya, ¿qué quiere decir el dominio, jóvenes? El dominio de la función, recordemos que son todos los valores, ¿sí? A través de los cuales está definida la función, ¿sí? Entonces, todos los valores del dominio tienen que ser parte de la función, es decir, tienen que componer la función. Por lo tanto, si aquí tengo 1, 2, 3, ¿sí? Aquí vuelvo otra vez a tener 1, que ya está acá. Entonces tengo 1, 2 y 3. El número que me faltaría en el dominio es el 4. Este me faltaría, ¿verdad? Y justamente iría aquí. Es decir, en este caso, P sería igual a 4, ¿sí? ¿Ok? Ya que ese es el número que me falta, ¿sí? ¿Ok? Ese es el elemento que faltaría en la componente X de la función, ¿sí? Bien. Ahora, ¿sí? Para calcular K, porque ya se calculó P, faltaría calcular K, entonces nos basamos en el hecho de que tenemos una función. Por lo tanto, recordemos que en una función se cumple que un elemento del dominio nunca puede tener dos, eh, nunca se le puede corresponder dos valores del rango, ¿sí? ¿Ok? Recordemos que la relación es 1 a 1. Por lo tanto, por lo tanto, si aquí a 1 yo le hago corresponder 1, acá también a este 1 tengo que hacerle corresponder 1 mismo, ¿sí? Porque la relación es 1 a 1, ¿sí? Es decir, 1 tiene que ser P menos K, ¿ok? Como P es 4, entonces de aquí despejo K, reemplazo 4 menos K igual a 1, y de aquí obtengo que K vale 3, ¿verdad? Conclusión, P más K sería 4 más 3, y esto me da 7, ¿sí? Aquí tenemos la respuesta, 7, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, continuemos entonces.
Bueno, una vez sabiendo el dominio de una función, los valores que resulten de evaluar el dominio conforman lo que se denomina el rango o recorrido de la función. Sí, eso ya lo vamos a ver. Ya veremos lo que se denomina rango o recorrido de una función. Es similar al dominio, ¿sí? O sea, posee las mismas características, ¿sí? Por así decirlo. Bien, bien. Tenemos este ejercicio. Dice dada la función f de A hacia B, ¿sí? Del dominio hacia el rango, calcular los elementos del dominio. Calcular, perdón, la suma de los elementos del dominio, ¿sí? Ya. ¿Qué conjunto es el dominio? ¿El conjunto A o el conjunto B? Conjunto A. El conjunto A. Por lo tanto, los elementos del dominio, ¿cuáles son? 3 y el A, ¿verdad? Entonces, la suma que me están pidiendo es 3 más A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dominio tiene solamente dos elementos, ¿sí? Bien. Sin embargo, para calcular la suma necesito conocer el valor de A, ¿sí? Por favor, ustedes calculen el valor de A y me indican cuánto vale, ¿sí? Calculen el valor de A y me indican cuánto vale A. A ver, Fernández Sobeida. Fernández. No vino Fernández. Parece que es retirada. Ah, en serio, porque sí tiene nota en el primer parcial. Hasta donde sabíamos, se había retirado, creo que hasta los primeros exámenes del parcial. Sí, pero sigue el examen, por eso se me hace raro que esté retirada. Bien, eso bueno, igual voy a tomarlo en cuenta. Ya, a ver, Cagua, Gladys.
Buenos días, licenciado. Buenos días. Por favor, calculó, indíqueme cuánto es el valor de A para el ejercicio que estamos haciendo. Recién, pero más o menos estoy viendo, más o menos, el valor de A es 3. A ver, pues, ¿cómo le hizo para calcular? Ya vale. Comparé con el valor de 3 y le hice Ya. la suma. A ver, mi pregunta es esta. Yo no conozco A, pero yo quiero saber cuánto vale A para encontrar lo que me piden, la suma de los elementos del dominio. Entonces, usted me dice que encontró un valor de A, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su procedimiento? O sea, no he hecho el procedimiento porque no le digo que recién entré a la clase, porque no podía ser, pero Bueno, según mis cálculos. trabaje, por favor, 3. trabaje calculando el valor de A. Ok. A ver, González. González Diana. González. ¿No vino González? Villasís. Presente. Villasís, por favor indíqueme cuánto es el valor de A. Villasís. Aún no he podido encontrar el valor de A, profesor. A ver, jóvenes, estoy ahorita mencionando a los estudiantes que han sacado un bajo promedio, así que por favor tengan la bondad de participar en clase. Profe, la respuesta es 5. A ver. Ya, ¿cómo llegó a que la respuesta es 5? A es igual a 1, entonces 1 menos 1 es 0 y 3 menos 1 es 2, entonces 3 más 2 es 5. ¿Cómo? A igual a 1. ¿Cómo sacó que A vale 1? Esta está en la función b, según yo es así. ¿Perdón? Está en la función b, según yo a es igual a 1, por eso. Ah, no. No. Esto no le quiere decir que A vale 1. No. Esta flecha
quiere decir que la función evaluada en A es 1, eso es otra cosa. O sea, este 1 quiere decir que esto es igual a f, la función evaluada en A. No es que A vale 1. ¿Dónde ve el signo igual? Para que diga que A vale 1. Y de paso, si es que usted dice que A vale 1, ¿por qué me dice que la respuesta es 5? Si 3 más 1 es 4, no es 5. Profesor, yo saqué que A es igual a 2. Ya. Explíqueme cómo sacó o cómo llegó a esa respuesta. Usted en el anterior ejercicio nos dijo que en el dominio iba a ser igual a lo que iba a estar en lo que está en A, digamos el elemento 3 tenía que ser igual a los A menos 1 igual a 3 menos A, así que los igualé. A menos 1 es igual a 3 menos A. Y resolví y salió que A es igual a 2. Ya, A menos 1 igual a 3 menos A, perfecto. Y de ahí sale que A vale 2. Ya, muy bien. Esto sí es correcto, ¿sí? Pero no es que usted igual a 3 es igual a menos 1 y esto es igual a 3 menos A. No, no. O sea ¿cuál es el criterio que se usa? El criterio que se usa es que al tener una función, ¿sí? Cualquier elemento del dominio solamente tiene que ir hacia un elemento del rango. Todos los elementos del dominio tienen que ir solo hacia un elemento del rango, ¿sí? No puede haber ni un elemento del dominio que vaya o que se dirija hacia dos elementos del rango. Eso no hay en una función. Entonces, para eso, necesariamente, sí, necesariamente, estos dos elementos a los que, entre comillas, va el 3, que es de el dominio, tienen que ser iguales. ¿Ok? Para que así el 3 se dirija solo hacia un elemento. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ese es el criterio de la función. Para resolver los ejercicios, recordemos que hay que usar los conceptos. No es que porque el profesor hizo así, hizo por acá, hizo por allá. No, el profesor hace usando los conceptos, los ejercicios. Ya, entonces, cuando yo tengo, en una función, cuando yo tengo, o cuando yo me percato que un elemento del dominio se está yendo, o se está dirigiendo hacia más de un elemento del rango, ¿sí? Necesitamos hacer que esos elementos a los que se está dirigiendo un elemento del dominio tienen que ser iguales. Los elementos de rango tienen que ser iguales para cualquier elemento del dominio que se esté dirigiendo hacia más de un elemento del rango. ¿Ok? Ya, entonces, igualamos estos dos elementos de rango para que el 3 se dirija solamente a uno y de allí obtenemos que A vale 2. ¿Sí? Entonces, aquí se puede observar, si A vale 2, que me queda 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Entonces, el 3 se dirige únicamente a 1, ¿sí? Recordemos que en un conjunto, los elementos repetidos solamente cuentan por 1, ¿sí? Entonces, aquí tengo que A vale 2. Y una vez obtenido A, la suma, que es igual a 3 más A, me quedaría 3 más 2 igual a 5, ¿sí? ¿Ok? Y tengan mucho cuidado, estas flechas no quieren decir que A vale 1, ni que 3 es igual a 3 menos A, ¿ok?
Eso no me quiere decir que, que la flecha no es una igualdad, jóvenes. La flecha no me representa una igualdad. ¿Ok? Sí, los signos, los símbolos matemáticos son bien claros. ¿Sí? En ningún momento una flecha me representa un igual en matemáticas. ¿Sí? El símbolo de igual se lo tiene bien claro y bien definido para no confundirse. Bien, entonces la respuesta es 5. ¿Ok? Y esos son muchos de los errores que ustedes cometen o que han hecho en los talleres. ¿Sí? Obtienen una respuesta sin dar una explicación coherente y hasta de paso ponen un resultado equívoco. Alguien dijo que A vale 1, pero sin embargo 3 más 1 no es 5, es 4. ¿Ok? Bien. Sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque en los exámenes, las opciones que les ponen de respuesta son también opciones en las que ustedes se pueden equivocar, porque los ejercicios están resueltos por personas que conocen del tema. Pues entonces ellos, cuando resuelven los ejercicios y ponen las opciones, ¿sí? Allí también entre esas opciones, ¿sí? se, se ven los casos en los que pueden fallar los estudiantes y les ponen esas respuestas a las que pueden llegar en caso de que cometan algún error. Entonces, si usted comete un error, obviamente va a llegar a una de esas respuestas, sin embargo, no es correcta. Se tenga mucho cuidado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Entonces profe. aquí estos dos valores tienen que ser iguales. A menos 1 con 3 menos A tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, continuemos. Vamos a hallar el dominio de las siguientes funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una función que es un cociente, 2x cuadrado menos 3 sobre x más 2. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la restricción aquí? Que el denominador, cuando tenemos una división, la restricción es que el denominador no sea 0. Entonces, ¿qué hacemos para excluir esos valores de x que me hacen que el denominador sea 0? Entonces, igualo el denominador a 0, x más 2 igual a 0, y de aquí despejo x y me queda x vale menos 2. ¿Sí? Entonces, este valor menos 2 es el que queda excluido del dominio. ¿Sí? Entonces, este es el único valor que hay que excluir del dominio. Por lo tanto, el dominio de la función f es igual a ¿qué? A todos los reales, ¿sí? Es decir, a cualquier número real, excepto ¿qué cosa? El número 2. ¿Cómo coloco el número 2? Como aquí lo pongo como conjunto, tengo que también colocar, perdón, el menos 2. Tengo que colocar el menos 2 como conjunto. Entonces quedaría como un conjunto unitario. Entonces, es decir, son todos los reales, excepto el conjunto unitario que tiene como único elemento al menos 2. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿sí? ¿Ok? Si lo quiero escribir como intervalos, también se lo puede poner de esta forma.
el dominio de la función son los, ¿cómo es? Son los números que van desde menos infinito hasta menos 2, pero miren, sin incluir, ¿sí? ¿Ok? Unión desde menos 2 hasta más infinito, ¿sí? Con esto que digo, son todos los números excepto el menos 2, porque fíjense, el menos 2 nunca va a estar incluido, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta acerca del ejercicio? No, profe. Bien, continuemos. Ya, aquí también tengo otro ejemplo. Asimismo, fíjense que la función está definida como un cociente, ¿sí? Recordemos que toda función, no es más que una expresión algebraica, ¿sí? Es una expresión algebraica, ¿ok? División, multiplicación, suma, resta, potencia, raíz, cuadrada, cúbica, lo que sea. Pero es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces aquí, bueno, cuando hablo de función de variable real, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Toda función de variable real por lo general es una expresión algebraica. Entonces aquí tengo un cociente y la única restricción para cocientes es que el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿ok? Entonces, como sabemos que el dominio, ¿sí? El dominio de una función es un subconjunto de los números reales, entonces yo voy a ver qué números reales son los que tengo que excluir del dominio, ¿sí? Entonces, para eso encuentro los números que hacen que el denominador sea 0. Entonces, digo x cuadrado menos 1 es igual a 0, ¿sí? Con esto despejo x, ¿ok? O encuentro los valores de x. Entonces, factorizo y me queda x menos 1 por x más 1 igual 0. Y de aquí digo que x vale 1 y que x vale menos 1, ¿sí? Entonces, estos valores son los que tengo que excluir del dominio. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, el dominio de la función f, ¿sí? Sería cualquier número excepto el conjunto formado por estos dos valores, ¿sí? Excepto el conjunto formado por menos 1 y 1. Menos 1 y 1, ¿sí? Ahí tenemos escrito el dominio, ¿sí? Okay. Otra forma de escribir el dominio sería así, ¿verdad? Con intervalos, ¿sí? Desde menos infinito hasta menos 1 sin incluir, unión de menos 1 hasta 1 sin incluir, unión también desde 1 hasta más infinito, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que aquí no incluyo ni el menos 1 ni el 1, ¿sí? Entonces, ese sería el dominio de la función, ¿ok? Fíjense que los dominios también me quedan como intervalos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Bueno, este que está aquí es similar a como el que está acá, ¿sí? Y este se lo dejo para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Hagamos este que está aquí, f de x igual raíz cuadrada de x más 1, ¿sí? Cuando tenemos raíces pares, ¿sí? La condición o la restricción que aquí hay que tener en cuenta es que la cantidad subradical, ¿sí? La que está dentro de la raíz,
no puede ser negativa, ¿sí? No puede ser negativa, solo en raíces pares. Escuchen bien, solo en raíces pares, es decir, raíces cuadradas, raíz cuarta, raíz sexta, etc. Solo en raíces pares, la cantidad subradical, es decir, la que está dentro de la raíz, no puede ser negativa, no puede ser negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los números reales yo no tengo raíces pares de números negativos. No, eso es en los complejos, allí sí. Pero como estamos hablando de función de variable real, ¿sí? Entonces estoy trabajando solo en el dominio de los números reales. Bien, entonces, para encontrar el dominio de la función, ¿sí? Me baso en esa restricción y digo que en este caso x más 1, como es la cantidad que está debajo de la raíz, entonces esa cantidad no puede ser negativa. Entonces, ¿qué hago? Entonces, si no es negativa es porque puede ser o es porque tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, que digo x más 1 mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, aquí despejo x y me queda x mayor o igual que menos 1. Y ahí tendría el dominio, ¿sí? El dominio de f, ¿sí? Son los valores de x que son mayores o iguales que menos 1, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si yo lo quiero poner como intervalos, también podría ser de esta forma, de menos 1 hasta más infinito. ¿Sí? Y tenemos también colocado el dominio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? No, pero Bien. Este que está aquí también es similar como que está acá, se lo dejo para que ustedes lo practiquen. Asimismo, aquí para la restricción para encontrar el dominio es esta, 2 menos 4x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? De ahí despejan la x y encuentran el dominio, ¿sí? O sea, los valores de x para los cuales la función sí existe, o sí me da como resultado también un número real, ¿sí? Ya. Hagamos este que está aquí, raíz cuadrada de x cuadrado menos 6x más 8, ¿sí? Asimismo, aquí la restricción es que x cuadrado menos 6x más 8 debe ser mayor o igual que 0, ¿sí? Factorizo y me queda que x menos x menos por más menos, ¿sí? Aquí me quedaría 4 y aquí 2 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, voy a tener dos casos, ¿sí? Dos casos, ¿ok? Primero, cuando ambos son
En este caso, mayores o iguales que 0. ¿Sí? Vamos a trabajar primero con estos casos. Cuando x menos 4 es mayor o igual que 0, cuando x menos 2 es mayor o igual que 0. ¿Sí? Si x menos 4 es mayor o igual que 0 es porque x tiene que ser mayor o igual que 4, ¿verdad? Entonces vamos por aquí a escribirlo. Entonces aquí tengo, voy a colocar aquí 2 y aquí 4, que son los valores de inicio. Acá está el 0. ¿Sí? Entonces, si x menos 2 es mayor o igual que 0 es porque x tiene que ser mayor o igual que 2, ¿verdad? Entonces aquí tengo x mayor o igual que 2, ¿sí? Si x menos 4 es mayor o igual que 0, entonces aquí tengo que x debe ser mayor o igual que 4. ¿Ok? Bien. Para este primer caso, ¿sí? Me quedaría este intervalo, que es la intersección de estos dos intervalos, ¿sí? Me queda la intersección de estos dos intervalos. Aquí, pongámosle primer caso. Entonces, en este primer caso me queda qué cosa? X mayor o igual que 4, ¿sí? Bien. Ya. ¿Cuál es el segundo caso? ¿Sí? Ley de signos, pues, ¿verdad? Si aquí ambos son mayores o iguales que 0, ahora también pueden ser menores o iguales que 0, ¿verdad? ¿Sí? Por ley de signos, ¿verdad? Más por más me da más, menos por menos me da más. Entonces vamos aquí a poner el segundo caso. Y así mismo, aquí tengo 2, 0, en este caso 4. ¿Sí? Si x menos 4 es menor o igual que 0, si x menos 4 es menor o igual que 0, para este segundo caso, entonces x debe ser menor o igual que 4, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está entonces representado x menor o igual que 4. Vamos a ver con el otro. Si x menos 2 es menor o igual que 0, entonces x tiene que ser menor o igual que 2, ¿verdad? Sí, despejando la x. Entonces aquí represento x menor o igual que 2, ¿sí? Muy bien. Para este segundo caso, el intervalo que me queda es x menor o igual que 2, ¿sí? ¿Ok? X menor o igual que 2, ¿ok? Por lo tanto, el dominio de la función sería o es igual a los números que pertenecen a los reales, tales que x es menor o igual que 2, o, ¿por qué? Porque tengo estas dos opciones, ¿verdad? O también los números mayores o iguales que 4, ¿sí? Ahí tengo el dominio, ¿sí? El dominio de la función f. Son los números reales, ¿sí? Tales que sean menores o iguales que 2 o mayores o iguales que 4, ¿sí? ¿Ya? Ahí tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Mejor, sigamos. Ya. Bueno, aquí están las respuestas de los ejercicios también para que se guíen. ¿Sí? Veamos ahora lo que es el rango de una función. ¿Sí? Vemos ahora lo que es el rango de una función. ¿Ok? Ya. El rango es algo similar que el dominio, ¿sí? Y no son más que los valores de la función en cada elemento evaluado del dominio, ¿sí? Los valores que toma la función en cada elemento del dominio, ¿sí? Por cada elemento del dominio, ¿ok? Veamos la definición. Dice, nos constituyen todos los posibles valores que puede tomar y dentro de los números reales y que son reflejos de los elementos del dominio, ¿sí? Es decir, son reflejos de los elementos del dominio, ¿sí? Son reflejos de los elementos del dominio. ¿Qué me quiere decir con que sean reflejos de los elementos del dominio? ¿Sí? ¿Sí? Me quiere decir que no es más que la función evaluada en cada elemento del dominio, ¿sí? Se representa como RG, que quiere decir rango, de la función, en este caso una función f, ¿sí? Entonces, también al rango se le llama imagen también, ¿sí? Imagen de la función, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos pasos para encontrar el rango o imagen de la función, ¿sí? Despejar algebraicamente la variable x en la función, ¿sí? El rango será el conjunto de valores que puede tomar la variable y una vez despejada la variable x, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente aquí, jóvenes, hay que hacer? ¿Qué es lo que aquí hay que hacer, jóvenes? Sí. Lo que hay que hacer no es más que, si yo tengo que y es igual a f de x, tengo que despejar x y dejarla en cambio en función de y, ¿sí? Y encontrar el rango es como encontrar el dominio de la función, pero ahora dependiente de y, ¿sí? Encontrar el rango de f de x es como encontrar el dominio de la función dependiente de y, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando encontrábamos, recuerden, el dominio de la función que depende de x, encontrábamos los valores de x, ¿sí? En cambio, si ahora despejamos x y dejamos a x como una función que depende de y, entonces vamos a encontrar los valores de y que vienen a ser no, nada más que el rango de la función evaluada en x, ¿sí? Estamos allá del rango de las siguientes funciones, por ejemplo, f de x igual 2x menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, recordemos que y es igual a f de x, ¿sí? Entonces, en vez de f de x pongo y, digo y igual 2x menos 3, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Despejo la x y la dejo en función de y. Entonces me queda x es igual a y más 3 sobre 2, ¿sí? Bien. Entonces, como fíjense que aquí tengo y, como tengo la y, aquí que me queda? Me queda x como una división, ¿verdad? Pero fíjense que tengo y en el numerador, ¿sí? Entonces, si la variable está en el numerador, no hay restricciones, a menos que haya una raíz cuadrada también en el numerador.
Pero mientras la variable esté libre de raíces pares, ¿sí? Y esté en el numerador, entonces no tendrá restricción, ¿sí? Bien, analizando la función aquí que digo, x es igual a y más 3 sobre 2. Entonces, ¿para qué valores de y va a existir x? ¿Sí? Sería para todos los reales. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ninguna restricción. Entonces, de aquí saco que el rango de f no es más que el conjunto de los reales, ¿sí? No es más que el conjunto de los números reales, ¿ok? Ese es el rango, ¿sí? Ya. Vamos a hacer esta que está acá, por ejemplo. F de x igual a x más 1 sobre x. Entonces voy a encontrar el rango, si no sé, digo, como y es igual a f de x, entonces y igual x más 1 sobre x, y despejo x en función de y, como lo dice acá, ¿sí? Paso esta x acá a multiplicar, porque x por y es igual a x más 1, ¿sí? Aquí tengo x por y menos x es igual a 1, y acá me queda x por y menos 1 es igual a 1, despejo x y me queda x es igual a 1 sobre y menos 1, ¿sí? Entonces, quedándome así de esta forma, fíjense que me queda x es igual a 1 sobre y menos 1, y eso es un cociente, ¿sí? Entonces, ¿para qué valores de y está o existe x? Como aquí tengo una división, y en el denominador está y, entonces, eh, los valores que hacen que x no exista o que no sea un número real son los valores que me hacen 0 en el denominador. Por lo tanto, digo y menos 1 igual 0, es decir, igual a 0 el denominador para excluir esos valores de y que hacen que x no exista. Entonces me queda y igual a 1, ¿sí? Y esto es lo que hay que excluir del rango. Excluir del rango, ¿sí? Entonces, dicho esto, el rango de f serían todos los reales, excepto el 1, ¿sí? Excepto el 1, ¿ok? Ahí tenemos entonces el rango, ¿sí? El rango de la función, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bien, sigamos. Vamos a ver acá x cuadrado más 1. Entonces así tenemos y igual x cuadrado más 1, ¿sí? Despejo x. Me queda x cuadrado es igual a y menos 1. X sería igual a raíz cuadrada de y menos 1, ¿sí? No importa si va aquí más o menos, no importa, porque lo que me importa es lo que hay dentro de la raíz, ¿sí? Entonces, como tengo una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, para que x exista, entonces y menos 1, o sea, la cantidad que está debajo de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí? Y de allí despejo y encuentro el rango de la función, es decir, y mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces, el rango de la función sería, ¿sí?, los valores de y que son mayores o iguales que 1, puesto como intervalo que haría de esta forma, ¿sí?, desde 1 hasta más infinito, ¿ok? Ahí tenemos, ¿sí?
Ese sería el rango de la función. Recordemos que el rango de la función es despejar o encontrar los valores de y. Encontrar los valores de y. ¿Ok? Bien. Sigamos. Representación gráfica de funciones, ¿sí? Bueno, eso ya lo vimos hace un rato también, ¿sí? Em, para representar gráficamente una función hay que tener claro el concepto de un par ordenado. Un par ordenado es una pareja de elementos con un orden definido, ¿sí? Okay. En el par ordenado, que se lo representa A, B, mucho ojo, esto no es un intervalo, ¿sí? Por eso que también se le pone punto y coma, no importa, puede ser con coma o con punto y coma, ¿sí? Pero tiene que quedar especificado que es un par ordenado, ¿sí? Tiene que quedar especificado. Esto es un punto o es un par ordenado, ¿sí? Para no confundirse con un intervalo, ¿ok? Entonces, el orden es que A es la primera componente y B es el segundo componente, ¿sí? X, Y también, así de simple, ¿ok? Los pares ordenados pueden ser representados como puntos en el plano cartesiano. En tal caso, la primera componente A representa el valor del eje de las X y B representa el valor del eje de las Y, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si queremos ubicar los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma. Perdón. Entonces, aquí tengo el plano cartesiano, ¿sí? El eje o la recta horizontal es el eje X, ¿sí? O eje de abscisas, y la recta vertical es el eje Y o el de las ordenadas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ubicar nuestros puntos en el plano cartesiano. El punto 3,2 sería 3 en X, 2 en Y, ¿verdad? Entonces, ya si tengo números positivos, ¿sí? Positivos me desplazo hacia la derecha en horizontal y hacia arriba en vertical, ¿sí? Números negativos hacia la izquierda en horizontal y hacia abajo en vertical, ¿sí? Entonces, comenzando en 0, el punto 3,2 sería 3 en X, o sea, 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, y luego 2 hacia arriba, porque es 2 positivo, 1, 2. Entonces, hacia donde llego es el punto, ¿sí? Entonces aquí está el punto 3,2, ¿sí? ¿Okay? Otra forma de ubicar el punto es esto, ¿verdad? X igual 3, Y igual 2. X, Y. X igual 3 es esta recta. Y igual 2 es esta recta. Entonces la intersección de vertical con horizontal me da el punto, ¿sí? También es otra forma. Bien, sigamos. Menos 2, 4. Ya, desde 0, 2 hacia la izquierda. Y como es 4 positivo, 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Acá está. Menos 2, 4. Ahí tenemos, ¿sí? Menos 2,4. ¿Sí? Siguiente punto, 4 menos 2. Aquí está 4 y menos 2 acá está. 4 menos 2. Este es el punto 4, menos 2. Bien. Los demás puntos, bueno, se los dejo para que ustedes lo hagan, ¿sí?
Y continuamos con las demás diapositivas. Entonces, a partir de la regla de correspondencia de una función, podemos obtener una tabla de valores que puede ayudar a graficar la función, ¿sí? Entonces, la tabla es, a la izquierda colocamos los elementos del dominio y a la derecha sus imágenes, ¿sí? O los elementos del rango, ¿sí? Entonces, X1 tendrá su respectivo Y1, ¿sí? Y estos forman un par ordenado, X1, Y1. Acá X2, Y sub 2, y así sucesivamente, ¿sí? X3, Y sub 3, ¿sí? Por ejemplo, graficar la función f de x 2x más 1, ¿sí? Bien, entonces, ya. Cuando tengo aquí, fíjense, cuando tengo solamente x, cuando no hay x cuadrado, solamente hay x, se le dice una función lineal, se le dice una función lineal, ¿Qué me quiere eso decir? Que esto gráficamente es una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo la grafico? Fácil. Para graficar una recta, me basta con dos puntos. ¿Sí? Entonces digo, voy a hacer aquí, voy a colocar dos puntos, X, y recordemos que Y es igual a F de X. Entonces, ¿qué puntos cojo cualquiera? Porque el dominio de esta función son los reales. Entonces digo, X igual 0, si cojo puntos fáciles, obviamente puntos fáciles, X igual 0, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Evalúo 2 por 0, 0, más 1, 1, Y valdría 1, ¿sí? O sea, aquí tengo un punto 0,1. Ahora, si X vale 1, por ejemplo, me quedaría que la función vale 2 por 1, 2 más 1, 3, valdría 3, ¿verdad? Aquí tengo un punto 0, perdón, 1 en X, 1 en X, 3 en Y. Ahora grafiquémosla. Primer punto 0,1, 0x, 1 en Y, aquí está. ¿Sí? Segundo punto, 1,3. 1 en X, 3 en Y. Aquí está. ¿Y ahora qué hago? Pues bueno, cojo una reglita. Cojo una regla. Y grafico. Más o menos quedaría algo así, ¿no? Entonces cojo una regla y hago el gráfico, ¿sí? Poniendo los dos puntos y se va de largo, ¿sí? Disculpen el gráfico, ¿sí? Pero tiene que quedar recto, ¿sí? Déjenme aquí mostrarles mejor. Un segundo.
Bien. Aquí tenemos a nuestro viejo amigo Paint y vamos a graficar la recta, ¿sí? Entonces, vamos a hacerla con color rojito. ¿Sí? Y miren, vamos haciéndola pasar. Hay que hacer pasarla por estos dos puntos, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Aquí está mucho. Ahí está mejor. Entonces ahí está. ¿Ya? Ya está graficada, ¿sí? Entonces, cojo una regla y hago pasar por estos dos puntos una recta, ¿sí? Y ahí está graficada la función, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Cuando nos dan, en cambio, ahorita estamos viendo que nos dan una función y nos piden graficar, ¿verdad? Pero hay veces en las que nos dan la función y nos piden hallar ciertos valores de ella, ¿sí? Como por ejemplo dominio, rango, si x vale tanto, cuánto vale y, etcétera. Entonces, bueno, cuando nos dan una función como esta que está aquí, es un ejemplo, cualquier función, ¿sí? Fíjense, todo punto, ¿sí? De la función tiene estas coordenadas, ¿sí? X, f de x o también y, ¿sí? Donde x es un punto del dominio, x es un elemento del dominio y f de x o también y, ¿sí? Es un elemento del rango. El dominio, ¿dónde lo encuentro? El dominio lo encuentro en el eje X. El dominio lo encuentro en el eje X y es es el intervalo en donde la función está definida. Es decir, es el intervalo en X donde existe función. Dicho de otra forma, es la proyección de la función en el eje X. Fíjense que toda esta función que está aquí dibujada se proyecta en el eje X, ¿sí? Se proyecta o su sombra en el eje X, ¿sí? Cae en el intervalo AB. Entonces, ese intervalo que cae en el eje X es el dominio de la función, ¿sí? El intervalo que cae en el eje Y, en cambio, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, la proyección de la función en el eje Y, en cambio, es lo que se denomina el rango de la función, ¿sí? El rango de la función, ¿ok? Entonces, aquí este valor de D, ¿sí? Es desde aquí, ¿sí? Aquí está, dominio es el intervalo entre A, B, ¿sí? Y rango es el intervalo entre C y D. Ustedes se preguntarán, ¿qué son estos puntos negros? Pues bien, punto negro, ¿sí? Punto negro quiere decir que se incluyen
se incluye ese punto. Punto negro quiere decir que el punto se incluye, ¿sí? Porque también podemos encontrarnos con puntos blancos, ¿sí? Puntos blancos, ¿qué quiere decir? Son puntos que no se sombrean, ¿verdad? Y los puntos blancos me quiere indicar que ese punto no se incluye en la función, es decir, no es parte del dominio ni del rango, ¿sí? ¿Okay? Entonces, punto negro se incluye. Punto blanco no se incluye. No se incluye, ¿sí? Bien. Criterio de la recta vertical, ya ese tema ya se lo revisó, ¿sí? Ok. No pueden existir dos valores de y para un mismo valor de x. Fíjense que esta recta corta aquí a la gráfica en 2 puntos, entonces esto no es función, ¿sí? Si se utiliza ese criterio, es sencillo verificar cuando una gráfica representa una función y cuando no lo es, ¿ok? Bien. Bien, bueno, este ejercicio también ya se los hizo, ¿sí? Vamos a encontrar el dominio y rango de estas funciones, por ejemplo, que me dan gráficamente, ¿sí? Entonces, fíjense, el dominio, fíjense que esta función, ¿sí? Se proyecta, ¿sí? O sea, si yo la proyecto, ¿sí? Su sombra cae en el eje X, en todo el eje X, ¿verdad? Entonces, dominio son los reales, ¿sí? El rango, fíjense que la función en Y, para encontrar el rango se lo hace en el eje Y. En Y solamente fíjense que la función se grafica desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hacia arriba, ¿sí? Es decir, en Y sería desde 2 hacia arriba, ¿sí? Entonces, el rango de F sería los valores que van desde 2 incluido hasta el más infinito, ¿sí? Ese es el rango, ¿ok? Allí visto gráficamente, ¿sí? Visto gráficamente, ¿sí? Y el dominio, ¿sí? Fíjense que han sido todos los reales. El dominio. Ahí está visto el rango y dominio y rango gráficamente, ¿sí? Mis jóvenes, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Gracias, profe.